Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos vamos a entrar en un tema que ha estado dando mucho que hablar últimamente, el futuro de Israel. La pregunta que muchos se hacen es, ¿este Estado, que alguna vez fue considerado un bastión de estabilidad, está ahora al borde del colapso? Es una pregunta que ha cobrado mucha fuerza, especialmente después de los eventos recientes. Y al analizar diversos artículos de opinión y análisis, encontramos serias preocupaciones sobre la estabilidad a largo plazo de Israel. Claro, exacto. Y nuestra misión hoy es sumergirnos en esas diferentes perspectivas. No buscamos respuestas definitivas, ¿verdad? Sino más bien entender mejor la complejidad de todo este panorama. ¿Te parece si comenzamos con el 7 de octubre de 2023? Muchos expertos lo señalan como un punto de inflexión crucial. Sin duda. El ataque de Hamas en esa fecha no solo desencadenó una nueva ola de violencia, sino que, digamos que puso en marcha una serie de crisis, todas interconectadas. Como si se hubiera abierto una caja de Pandora. Exactamente, con repercusiones en la economía, la sociedad, el ámbito militar, las relaciones internacionales de Israel. Impresionante. O sea, este ataque fue mucho más que un evento aislado. ¿Podrías explicarnos cómo afectó a cada una de esas áreas? Por supuesto. Empecemos por lo económico. El turismo, por ejemplo, que es una industria vital para Israel, se desplomó. La inversión extranjera, que es esencial para su crecimiento, se redujo drásticamente. Y por si fuera poco, se suma el enorme gasto militar que la situación exige. Claro, lo que ha disparado el déficit y la deuda. Exactamente. O sea, un golpe directo al corazón de la economía israelí. ¿Y qué dicen las previsiones? Las perspectivas no son nada alentadoras. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ya proyecta una contracción significativa de la economía israelí para este año. E incluso agencias de calificación crediticia, como Standard Poor's y Moody's, han rebajado la calificación de su deuda. Ah, ya, eso sí que son malas noticias. Y a esto hay que sumarle la inmigración de profesionales cualificados, la famosa fuga de cerebros. Correcto. El panorama se vuelve aún más preocupante. Absolutamente. Perder a estos profesionales, especialmente del sector tecnológico que tanto ha impulsado a Israel, tiene consecuencias devastadoras a largo plazo. Estamos hablando de un debilitamiento de la base demográfica del Estado judío. Un escenario complejo, sin duda. Y si nos adentramos en el ámbito social, encontramos otra arista de esta crisis. En los artículos que hemos revisado, se habla de una profunda división social en Israel. ¿Podrías ahondar un poco más en eso? Claro que sí. Imagina dos campos luchando por definir la identidad del Estado. Por un lado, tenemos al Estado de Israel, con una visión laica, liberal, enfocada en los valores democráticos occidentales. Y por otro lado, surge el Estado de Judea, con una visión mucho más religiosa, con aspiraciones teocráticas. Dos visiones de Israel que chocan entre sí. Y según los expertos, la balanza parece inclinarse hacia el Estado de Judea. ¿A qué se debe esto? Bueno, la emigración masiva de israelíes, principalmente aquellos que se identifican con el Estado de Israel, está debilitando este campo. Mientras el Estado de Judea, con su base de apoyo en los asentamientos de Cisjordania, gana terreno. Es decir, podríamos estar presenciando una transformación radical de la sociedad israelí con consecuencias impredecibles para el futuro del país. Se podría decir que estamos ante una especie de guerra cultural dentro de Israel. Es una buena forma de verlo. Y esta guerra cultural no solo ocurre a nivel interno, sino que también tiene repercusiones a nivel internacional. La imagen de Israel ha cambiado drásticamente en los últimos años, pasando de ser vista como una democracia ejemplar a un Estado cuestionado por sus prácticas. Claro, me viene a la mente el término apartheid, que se usa cada vez más para describir la situación. ¿Cómo ha impactado este cambio de imagen en las relaciones internacionales de Israel? El impacto es considerable. Organismos internacionales, como el Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional, han emitido fuertes condenas contra Israel por sus acciones en los territorios palestinos. Eso sin mencionar el cambio en la percepción de la opinión pública global, que se muestra cada vez más crítica con Israel. Y a esto hay que sumar un nuevo factor en la ecuación, la creciente influencia del bloque BRICS. Para quienes no están familiarizados, ¿podrías explicar qué es el BRICS y por qué es relevante en este contexto? Por supuesto. El BRICS es un grupo formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estas potencias emergentes están ganando influencia a nivel global, desafiando el orden mundial tradicional liderado por Estados Unidos. Entiendo. ¿Y cómo se relaciona esto con Israel? Bueno, el auge del BRICS ha debilitado el poderío estadounidense, lo que a su vez ha afectado el apoyo incondicional que Israel ha recibido de Washington durante décadas. Entonces, la situación geopolítica se está volviendo más compleja para Israel, con un menor respaldo a su principal aliado y un nuevo bloque de países con una postura más crítica hacia sus acciones. Exactamente. Y esto nos lleva a otro aspecto crucial que se ha puesto en tela de juicio, la fortaleza del ejército israelí. Siempre se ha considerado a Israel como una potencia militar, ¿verdad?
¿Qué ha cambiado en este sentido? El ataque de Hamás del 7 de octubre expuso una vulnerabilidad que muchos no esperaban. A pesar de su tecnología y sus sistemas de inteligencia, Israel no pudo evitar el ataque. Es decir, que la imagen de invencibilidad se ha resquebrajado. ¿A qué se debe esta aparente debilidad del ejército israelí? Hay varios factores en juego. Por un lado, la dependencia de Israel a la ayuda militar de Estados Unidos es un arma de doble filo. Si bien le proporciona un arsenal sofisticado, también limita su capacidad de actuar de forma independiente. Claro, como si tuviera las manos atadas en cierta medida. ¿Y qué hay de la presión para eliminar la exención militar de los judíos ultraortodoxos? Esa es otra señal de alarma. Israel está considerando reclutar a un sector de la población que tradicionalmente no ha participado en el servicio militar. Esto refleja la creciente preocupación por su capacidad defensiva. Es como si, ante la amenaza, se vieran obligados a recurrir a todos los recursos disponibles. Exactamente. Y mientras Israel se debate con estos desafíos, surge una nueva generación palestina que podría cambiar las reglas del juego. Un factor más que añadir a la ecuación. ¿Qué características definen a esta nueva generación? ¿En qué se diferencia a las anteriores? Esta nueva generación de palestinos está más conectada, es más consciente políticamente y tiene una visión diferente a la de sus predecesores. Es interesante que menciones la conexión. ¿Te refieres al acceso a la información y a las redes sociales? Sí, por supuesto. Esta generación tiene acceso a información global, lo que les permite formarse una visión propia del conflicto, más allá de las narrativas tradicionales. Eso explica su mayor conciencia política. Y, en cuanto a su visión del futuro, ¿en qué se diferencia de las generaciones anteriores? A diferencia de sus predecesores, esta nueva generación no está interesada en el modelo de dos estados. Vaya, eso sí que es un cambio radical. ¿Qué solución proponen entonces? Su objetivo es una solución de un solo estado, binacional, laico y democrático, donde palestinos e israelíes convivan en igualdad de condiciones. Esto sería un cambio de paradigma total en el conflicto. Sin duda. La aparición de esta nueva generación palestina, con su visión y sus demandas, añade una capa más de complejidad a un escenario ya de por sí complicado. Realmente estamos ante un panorama complejo. Hasta aquí la primera parte de nuestro deep dive sobre el futuro de Israel. Hemos analizado el impacto del ataque de Hamás, la crisis económica, la división social, el cambio en las relaciones internacionales, la aparente debilidad del ejército israelí y la irrupción de una nueva generación palestina con una visión del futuro radicalmente distinta. En la segunda parte, profundizaremos en las posibles consecuencias de estas crisis y cómo podrían redefinir el futuro de la región. No se lo pierdan. Bueno, retomando nuestro análisis sobre el futuro de Israel, creo que es fundamental que exploremos las posibles consecuencias de todas estas crisis que hemos estado analizando. Totalmente. Hemos hablado del impacto económico, la división social, el aislamiento internacional, la aparente debilidad militar. Pero, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Qué futuro le espera a Israel si no logra superar todos estos desafíos? Lo que estamos viendo es como una convergencia de factores que podrían llevar al colapso del Estado israelí tal como lo conocemos. Colapso, esa palabra suena fuerte. ¿Podrías ser un poco más específico? ¿A qué te refieres exactamente? Claro. No me refiero a una desaparición física del territorio o de la población. Me refiero más bien a una transformación radical del sistema político, social y económico que sustenta al Estado de Israel. Ya veo. Un cambio tan profundo que, digamos, redefiniría por completo la realidad de Israel y su lugar en la región. ¿Y cómo se daría este cambio? ¿Cuáles son los escenarios posibles? Bueno, hay varios escenarios que debemos considerar. Uno de ellos es que la crisis económica se profundice hasta un punto de no retorno, generando un colapso social. Hemos visto que la economía israelí ya está en una situación, digamos, delicada. Podría empeorar aún más. ¿Qué factores podrían agravar la crisis? Por supuesto. Si la guerra se prolonga, si las sanciones internacionales se intensifican, si la migración de profesionales continúa, la economía israelí podría entrar en una espiral descendente muy difícil de controlar. Y en un escenario de colapso económico, ¿qué pasaría con la población? ¿Cuáles serían las consecuencias sociales? Las consecuencias serían devastadoras. Aumento de la pobreza, desempleo masivo, escasez de alimentos y servicios básicos, la tensión social se dispararía. La violencia interna podría incrementarse. Un panorama desolador, sin duda. Sería una situación caótica y extremadamente peligrosa, tanto para israelíes como para palestinos. Exactamente. Y no podemos olvidar otro factor de riesgo, la profunda división social que existe en Israel. Si esta división se agrava, podría desencadenar una guerra civil. Ya hemos hablado de los dos campos que luchan por definir la identidad de Israel, el Estado de Israel y el Estado de Judea. ¿Es realmente posible que lleguen a enfrentarse violentamente?
El riesgo es real. Si el Estado de Judea continúa ganando influencia, si la población laica y secular se siente cada vez más marginada, la posibilidad de un conflicto armado interno no se puede descartar. De acuerdo. Entonces tendríamos a los grupos ultranacionalistas y religiosos que defienden la creación de un Estado teocrático, enfrentados a los sectores laicos, liberales y de izquierda que luchan por un Estado democrático. ¿Y qué papel jugarían los palestinos en este escenario? Esa es una pregunta clave. La respuesta dependerá en gran medida de cómo evolucione la situación. Es posible que los palestinos se vean arrastrados al conflicto, convirtiéndose en víctimas o incluso en actores armados. Sería una tragedia aún mayor. Un conflicto a 3 bandas, con consecuencias impredecibles para toda la región. Es un escenario que debemos considerar, aunque también existe la posibilidad de que Israel logre superar estos desafíos y mantener el statu quo. ¿De verdad crees que es posible que Israel pueda salir de esta crisis sin cambios profundos? No podemos descartarlo por completo. Israel ha demostrado una gran capacidad de resiliencia en el pasado. Ha superado guerras, atentados terroristas, crisis económicas. Además, cuenta con el apoyo de Estados Unidos, aunque este apoyo se esté debilitando. Pero, incluso si Israel logra sobrevivir a estas crisis, ¿no crees que saldrá transformado? Que la imagen que el mundo tiene de Israel ya ha cambiado para siempre. Sin duda. La imagen de Israel como una democracia liberal y un oasis de estabilidad en Oriente Medio ya está dañada. El mundo ya no ve a Israel con los mismos ojos. Es decir, que el Estado de Israel que conocíamos, con sus ideales de democracia y pluralismo, podría desaparecer para dar paso a un Estado de Judea más religioso y menos tolerante. Esa es una posibilidad real. Y si esto sucede, las consecuencias serán profundas, tanto a nivel interno como a nivel internacional. A nivel interno, la división social se profundizaría, la polarización política aumentaría, la desconfianza entre los diferentes grupos se intensificaría. Exactamente. Y en el plano internacional, es probable que Israel se enfrente a un mayor aislamiento, a más sanciones económicas, a una pérdida de legitimidad en los foros globales. Un panorama desalentador. Y mientras Israel se debate entre la posibilidad del colapso y la lucha por la supervivencia, la nueva generación palestina emerge con fuerza. Efectivamente. Esta nueva generación, con su visión de un solo Estado binacional, laico y democrático, representa un desafío fundamental para el futuro de Israel. ¿Podría esta nueva generación palestina ser la clave para una solución pacífica y justa al conflicto? ¿O su visión chocará frontalmente con los intereses de Israel, generando más tensión y violencia? Es una pregunta difícil de responder. Esta nueva generación tiene la oportunidad de romper con los viejos paradigmas y construir un futuro diferente, pero también es posible que la resistencia de Israel a este cambio de paradigma genere más violencia y sufrimiento. Es decir, que el futuro del conflicto dependerá, en gran medida, de la voluntad de ambas partes para dialogar, negociar y encontrar un camino hacia la convivencia pacífica. Así es. Si Israel se aferra a la visión del Estado de Judea, si rechaza la posibilidad de un Estado binacional, el conflicto se perpetuará. Pero si está dispuesto a escuchar las demandas de la nueva generación palestina, si se abre al diálogo y a la negociación, entonces sí podríamos vislumbrar un futuro de paz y reconciliación. Un futuro incierto, lleno de desafíos y de riesgos, pero también con un atisbo de esperanza. Exactamente. El futuro de Israel está en juego, y el futuro de toda la región también. Sí que hemos explorado las múltiples crisis a las que se enfrenta Israel y los posibles escenarios que se plantean, desde un colapso social hasta una guerra civil. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿De verdad es el colapso de Israel una posibilidad real? Esa es la pregunta de millón, ¿no? Y como hemos visto, no hay una respuesta sencilla. Israel se encuentra en una verdadera encrucijada histórica. Los factores que hemos analizado, la crisis económica, la división interna, el aislamiento internacional, la presión de la nueva generación palestina, todos apuntan hacia un futuro muy incierto. Es como si estuviéramos viendo a un funambulista caminando sobre una cuerda floja, ¿no? Un paso en falso y podría precipitarse al vacío. Me gusta esa analogía. Y en este caso, cada uno de esos factores que has mencionado representa una amenaza real a su equilibrio. Entonces, si te entiendo bien, la supervivencia de Israel dependerá de su capacidad para sortear todos estos obstáculos. Exacto. Y no solo se trata de sobrevivir, sino de adaptarse a una realidad que está cambiando a pasos agigantados. ¿A qué te refieres con adaptarse? Israel necesita comprender que el mundo ya no ve con los mismos ojos sus acciones. El apoyo incondicional que ha recibido durante décadas se está debilitando. El auge de nuevas potencias, como el BRICS, por ejemplo, estará configurando el tablero geopolítico. Es de que Israel ya no puede contar con la misma impunidad que antes. Debe replantear su estrategia, buscar nuevas alianzas, construir puentes con la comunidad internacional. Así es. Debe dejar de lado la arrogancia y entender que el mundo está cambiando.
y que ellos también deben cambiar. De acuerdo. Pero internamente la situación también es muy compleja. ¿Cómo puede Israel superar esa profunda división social que lo está desgarrando? Ese es el gran desafío. La lucha entre el Estado de Israel y el Estado de Judea es una herida abierta que necesita ser sanada. ¿Y cómo se puede lograr eso? ¿Es posible reconciliar dos visiones tan opuestas? No será fácil, pero es imprescindible. Israel debe encontrar la forma de integrar a los diferentes sectores de su sociedad, de construir un espacio de convivencia donde laicos y religiosos, judíos y árabes, puedan coexistir pacíficamente. Suena utópico, ¿no crees? Después de tantos años de conflicto y desconfianza, ¿es posible pasar página y construir un futuro juntos? Es difícil, sí, pero no imposible. Y aquí es donde entra en juego la nueva generación palestina. La generación que sueña con un solo Estado, binacional, laico y democrático. ¿Crees que su visión podría ser la clave para la paz? Podría serlo. Esa generación no carga con el peso del pasado, no está atada a las viejas rencillas. Su visión, aunque desafiante para Israel, representa una oportunidad única para romper el ciclo de violencia y construir un futuro compartido. Pero para que eso suceda, Israel debe estar dispuesto a escuchar, a dialogar, a ceder. ¿Crees que está preparado para dar ese paso? Esa es la gran incógnita. Si Israel se aferra al statu quo, si sigue ignorando las demandas de la nueva generación palestina, el colapso será inevitable. Pero si se abre al diálogo, si busca una solución justa y equitativa para todos, entonces sí podemos tener esperanza. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿es realmente el colapso de Israel una posibilidad real? Sí, sin duda. Pero no tiene por qué ser un destino inevitable. El futuro de Israel está en sus manos. Las decisiones que tome en los próximos años determinarán su destino. Es una responsabilidad enorme. Y el mundo entero estará observando. Pues bien, con esta reflexión concluimos nuestro deep dive sobre el futuro de Israel. Esperamos que les haya resultado interesante. Y les invitamos a seguir explorando este tema tan complejo y apasionante. No olviden suscribirse a nuestro podcast para no perderse ninguno de nuestros deep dives semanales. Gracias por acompañarnos.